¿Estamos ante un nuevo oráculo tecnológico? En un mundo que se transforma a velocidad vertiginosa, nos enfrentamos a un dilema fascinante. ¿La inteligencia artificial podrá anticiparse a las decisiones humanas que conducen a guerras, disputas territoriales o tensiones diplomáticas? La idea de que algoritmos puedan leer las corrientes invisibles de la política internacional suena, a la vez, esperanzadora y perturbadora. ¿Queremos realmente saber lo que puede venir? Incluso, si no podemos evitarlo. ¿Qué se necesita para predecir un conflicto? Antes de analizar lo que la IA puede o no hacer, debemos comprender qué hace que un conflicto geopolítico estalle. No se trata solo de tropas o fronteras. Hay una mezcla compleja de historia, economía, religión, narrativas culturales, recursos naturales y psicología de los líderes. Incluso el lenguaje, las emociones colectivas y los rumores y noticias falsas pueden actuar como detonantes. ¿Puede un algoritmo comprender la humillación histórica de un pueblo? ¿Puede detectar una alianza secreta no oficial que cambia el equilibrio de poder? Estas preguntas nos llevan al corazón de la limitación, o potencia, de cualquier tecnología. ¿Cómo se entrena una IA para detectar señales de guerra? Las IAs más avanzadas no adivinan el futuro, sino que procesan enormes cantidades de datos, publicaciones diplomáticas, movimientos financieros, imágenes satelitales, redes sociales, patrones de comercio, flujos migratorios y más. A partir de estas señales débiles, pueden detectar anomalías o patrones repetidos antes de crisis pasadas. Por ejemplo, antes de una invasión, suelen aumentar las transacciones de armas, los comunicados contradictorios, el silencio repentino en redes de inteligencia, o movimientos logísticos que no encajan con el relato oficial. Para los humanos, esto puede pasar desapercibido, pero una IA que compara datos de décadas lo puede detectar en segundos. Ejemplos reales. En 2022, varias IAs militares y de think tanks predijeron con días de antelación la invasión rusa a Ucrania, basándose en datos públicos y comerciales. Algunas predicciones sobre China y Taiwán indicaban escaladas. La imprevisibilidad humana. A veces, un solo discurso, una decisión personal o una filtración de prensa puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. La IA puede detectar la probabilidad, pero no garantiza el desenlace. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto margen de libertad tenemos aún frente a la maquinaria predictiva? ¿Estamos moralmente preparados para predecir guerras? Hay una cuestión ética profunda. Si una IA nos dice que un conflicto va a ocurrir, ¿tenemos la obligación de actuar para evitarlo? Y si esa predicción se filtra, puede empeorar la situación y acelerar los enfrentamientos. ¿Debería usarse esta tecnología solo con fines diplomáticos o también en estrategias militares preventivas? Estas preguntas no son de ciencia ficción. Algunos gobiernos ya usan inteligencia artificial para decidir cómo posicionar tropas, influir en mercados o medir el riesgo de insurrección en países aliados. El futuro está aquí, y no espera que la ética lo alcance. El poder oculto de las microseñales. Uno de los aspectos más fascinantes es la capacidad de la IA para identificar lo que se conoce como microseñales geopolíticas. Pequeñas variaciones que, por sí solas, parecen irrelevantes, pero en conjunto forman un mapa de tensiones. Por ejemplo, un aumento sutil en la exportación de fertilizantes desde un país productor de armas puede significar que está preparando explosivos. Una alteración mínima en el tráfico marítimo comercial puede señalar el desvío de rutas estratégicas por temor a ataques. Una IA bien entrenada puede leer estos movimientos como un ajedrecista ve una estrategia encubierta. Cuando los datos dicen más que los discursos. En geopolítica, lo que se dice en público rara vez refleja lo que realmente ocurre detrás de escena. Las declaraciones oficiales suelen ser diplomáticas, ambiguas o incluso calculadamente falsas. Por eso, la inteligencia artificial se centra cada vez más en lo que no se dice, o en lo que los datos revelan a pesar de los discursos. Por ejemplo, cuando un país niega prepararse para un conflicto,
pero simultáneamente cuadruplica sus compras de combustible militar y cierra acuerdos logísticos con aliados estratégicos, una IA puede detectar esa disonancia. Estos desajustes entre narrativa y realidad, llamados lagunas narrativas, son claves para anticipar movimientos ocultos, algo que pocos analistas humanos podrían observar a esa escala. ¿Puede la IA anticipar guerras cibernéticas y guerras híbridas? Los conflictos actuales rara vez empiezan con tanques cruzando fronteras. A menudo comienzan con ciberataques, campañas de desinformación o presión económica silenciosa. Aquí es donde la IA tiene un campo de juego aún más poderoso. Algoritmos avanzados pueden rastrear redes de bots, falsificación de narrativas, ataques a infraestructuras críticas o patrones de hackeos coordinados que preceden una agresión. La IA no solo detecta lo visible, sino que puede inferir la intención estratégica de operaciones híbridas. ¿Qué pasa cuando se combinan sabotajes financieros, desinformación masiva y manipulación de redes sociales? La IA puede anticipar que algo grande se está gestando, incluso si nadie ha declarado una guerra formal. ¿Y si la IA no solo predice, sino también provoca? Un aspecto inquietante que pocos mencionan es el riesgo de que la propia existencia de estas IAs predictivas pueda alterar el comportamiento de los actores internacionales. Si una nación sabe que su movimiento será anticipado por algoritmos enemigos, podría actuar de forma más rápida, errática o incluso irracional para romper esos modelos. En otras palabras, la predicción crea una nueva forma de disuasión, pero también de provocación. ¿Estamos creando una carrera armamentista algorítmica? ¿Pueden las predicciones de la IA volverse profecías autocumplidas si los líderes actúan por temor a lo que el algoritmo del rival ya sabe? El dilema de los datos privados en la predicción geopolítica. La IA no distingue entre lo público y lo privado si se le entrena sin restricciones. Algunas IAs militares analizan tráfico de móviles, bases de datos de compras privadas, inteligencia de empresas de logística o incluso datos médicos, como vacunaciones masivas, para anticipar movimientos económicos y sociales que pueden derivar en revueltas o conflictos. Esto plantea una pregunta crítica. ¿Cuánto vale la paz si para obtenerla debemos sacrificar privacidad global? ¿Hasta qué punto es ético anticipar un levantamiento en un país usando datos personales sin consentimiento? Geopolítica anticipada. ¿Herramienta de paz o de dominación? Si una IA es capaz de predecir un conflicto con semanas o meses de antelación, eso podría dar lugar a una diplomacia preventiva sin precedentes. Negociaciones secretas, cambios de postura y acuerdos de último momento podrían evitar millones de muertes. Pero también podría usarse para intervenir anticipadamente, manipular regímenes o reconfigurar zonas de influencia sin guerra directa, solo con control estratégico. ¿Quién controla esas predicciones? ¿Qué pasa si se filtran o si se venden al mejor postor? En el futuro cercano, la capacidad de anticipar el conflicto podría ser más valiosa que los propios misiles. ¿Podemos predecir el colapso de un imperio? La historia está llena de potencias que parecían invencibles hasta que colapsaron. La IA, al analizar patrones históricos, como decadencia económica, polarización social, pérdida de confianza institucional o declive cultural, podría detectar señales similares en las potencias actuales. ¿Podría una IA anticipar la decadencia de Estados Unidos? ¿El resurgimiento de un nuevo bloque liderado por China? ¿La fragmentación de la Unión Europea? No estamos hablando de adivinación. Estamos hablando de procesar siglos de historia, millones de variables y señales sistémicas que pueden reflejar los síntomas de un declive antes de que éste se vuelva visible para los ciudadanos o los políticos. El papel de la intuición humana frente a la lógica de la IA. A pesar de sus capacidades impresionantes, la inteligencia artificial aún no puede modelar del todo la intuición humana, ese sexto sentido geopolítico que a veces tiene un diplomático veterano o un estratega militar. ¿Cómo cuantificas el miedo? ¿Cómo interpretas una pausa en un discurso como señal de duda o estrategia? ¿Cómo codificas la desesperación de un líder acorralado?
La IA ofrece información. Los humanos aún deciden. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Un futuro con menos guerras o con guerras más calculadas. Si las predicciones de IA se integran correctamente en las instituciones internacionales, podrían convertirse en una herramienta de prevención de conflictos más efectiva que cualquier tratado. Imagina que Naciones Unidas tuviera alertas de riesgo basadas en IA en tiempo real, activando misiones diplomáticas antes de que estalle una guerra. Pero también existe un escenario opuesto. Guerras más calculadas, más quirúrgicas, menos visibles, en las que los gobiernos usen los datos no para evitar conflictos, sino para hacerlos más eficientes, rápidos y con menos repercusión internacional. La IE podría convertir la guerra en una herramienta de precisión geopolítica, sin necesidad de justificarla ante el mundo. Preguntas incómodas que deberíamos hacernos ya. Si una IA nos dice que un país estallará en violencia interna, ¿debemos intervenir? ¿Y si nos equivocamos? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Podemos confiar en predicciones que no entendemos del todo? Debería haber una ONU de algoritmos, una especie de organismo internacional que regule las predicciones de IA para evitar abusos. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos no saben que sus datos están alimentando modelos predictivos que podrían justificar intervenciones? Suscríbete para más contenido que va más allá de lo superficial. Dale like si te hizo pensar. Comparte este video si crees que otros deben cuestionarse lo mismo, y activa la campanita para no perderte lo que viene.